Abra su Biblia, por favor, hermanos, si es usted tan amable, en Génesis capítulo 27, versículo 27 al 29. El Día de las Madres hablamos precisamente en el contexto de estas escrituras, hermanos, bien precioso. Hablamos sobre Rebeca, la esposa de Isaac, una tremenda mujer, una linda mujer, una mujer excepcional, maravillosa, pero también tenía su lado oscuro. Era muy latina. Amén. Sí, muy mexicana, muy no sé cómo llamarle, ¿verdad? Era muy bochinchera, no sé. La cuestión fue que si usted ha leído la escritura, hermano, usted va a encontrar que esta familia, la familia de Abraham, su hijo Isaac, la esposa de Isaac, Rebeca, luego Esaú, luego Jacob. Jacob hereda la bendición. Y usted encuentra que esta familia era una familia bien conflictiva, hermano. Llena de problemas, llena de contiendas, de dificultades, de odios, de distanciamientos, no, igualitas a las nuestras, hermano. No cabe duda. Yo pienso que los judíos eran muy mexicanos. Pero a pesar de todo se amaban. Porque si usted mira, por ejemplo, a José, ha leído la Biblia, ¿verdad? Si no ha leído la Biblia no me va a entender. Pero a José le fue bien mal con sus hermanos. José era hijo de ¿quién? De Jacob, ¿correcto? Más sus hermanos. Y lo vendieron y se fue para Egipto. Y luego cuando se está resolviendo todo por plan de Dios, José tiene resentimiento. Cuando yo leo la Biblia, yo lo encuentro él con amargura. Sí lo ha leído, ¿verdad? Que quiere como vengarse de sus hermanos y a la misma vez Dios tratando con él, diciéndole perdónales, y él todavía haciéndole la vida de cuadritos, hasta que al último se quebró José. Dice la Biblia que lloró y los abrazó y se abrazaron y se perdonaron. Lo mismo fue Jacob con Esaú. ¿Se recuerda a Jacob que venía con mucho miedo porque tenía la amenaza de Esaú que le iba a matar? Y resultó que cuando se encontraron a moco abierto, hermano, lloraron, se abrazaron. O sea que se peleaban, pero se amaban mucho. Qué tremendo, hermano. ¿A poco no se parecen a nuestras familias? ¿Verdad que sí? Nos peleamos y nos agarramos y nos dejamos de hablar, pero al último nos amamos mucho. ¿Verdad que sí? Muy conflictivos. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque ya hablamos de Rebeca, ahora vamos a hablar de Isaac. Vaya conmigo, hermanos, al capítulo 27 de Génesis, versículo 27 al 29. Usted conoce la historia aquí. Para este momento que vamos a dar lectura, ya Rebeca ya había metido su cuchara, ¿verdad que sí? Como buena madre, muy latina, ¿eh? Siempre tenía el preferido, que era el más chiquito, que en este caso era Jacob. Esaú era muy amado por, discúlpeme, sí, Esaú era muy amado por Isaac y Jacob era muy amado por Rebeca. La razón por qué Esaú era amado por Isaac era porque Esaú era un hombre de campo, era muy varonil, era hombre de pelo en pecho, ¿verdad que sí? Lea la Biblia, lo va a encontrar. Era trabajador, era hombre de casa, cazaba, hermano. Era un hombre que se mantenía afuera. Y Jacob era, ¿qué, hermanos? Muy hogareño, muy en casa, alzaba las camas, ¿verdad? Muy apegado a su mamá. Y cuando llegó el tiempo de recibir la bendición, Rebeca mete la cuchara y hace que Jacob herede la bendición de Isaac. Disculpe, sí, la bendición de Isaac que le correspondía a Esaú, hermano. No, era un bochinche esa familia. Era un conflicto, hermano, era un pleito. Ahora, cuando llega el momento de bendecir, usted conoce la historia. Mientras Esaú andaba buscando la casa, esta Rebeca prepara los cabritos, le viste a Jacob con algo muy interesante, las vestiduras de Esaú, y pone sobre sus brazos y sobre su cuello piel de cabra, para que cuando lo tocase papá, porque Isaac era muy anciano ya y estaba ciego, ya no veía, piense que era su hijo. Ahora, cuando usted lee la historia encuentra cosas muy interesantes. Isaac nunca se la comió, o sea, la vianda sí se la comió. Lo que no se comió es el cuento de que este era el hijo primogénito.
¿verdad? Porque cuando usted está leyendo dice, yo escucho la voz de Jacob, pero toco la piel de Esaú. Entonces no estaba convencido, y había una duda en él. Ahora, todo esto a base de mentiras que después Jacob tuvo que pagar, porque cuando sale corriendo huyendo de su hermano se va con Labán, y Labán lo transeó. No, era una de tranzas, tremendas, hermano, de robos y de mentiras. Era una novela de Televisa bien hecha. Sí, La Rosa de Guadalupe estaba ahí, hermano. El caso es, hermano, que cuando lo toca no estaba convencido, pero cuando tiene el olor, la fragancia. A ver, mujer casada, cuando huele a su esposo, ay, qué rico hueles, viejo. Todo apestoso del trabajo, pero qué rico huele. ¿Verdad que sí? No. Leamos el 27. Y Jacob se acercó. ¿Y qué dice la Biblia? Le besó. Esta es una linda expresión de amor. Cuando el hijo besa a papá, más en su ancianidad. Es algo precioso, hermano. Después hablaremos de ello. Dice, y olió Isaac la fragancia. Olió Isaac el olor de ¿qué? De sus vestiduras, de su vestido, de su ropaje. ¿Qué hizo Rebeca? Fue al closet, ¿verdad? De donde tenía todos las polos y todo lo que él da. Y vistió a Jacob de las vestiduras de Esaú. ¿Por qué? Porque olían a campo, a trabajo, a chivo, eso. Porque tenían olor varonil. Sí, hombre de trabajo, de actividad. Y si le ponía las de su ropa, las de Jacob, olían a mamá, a puro Chanel. Porque mantenía la ropa con la de su mamá a un lado. Son ideas mías, no me haga caso. Nomás estoy tratando de interpretar lo que está pasando aquí. Ahora, cuando llega con el alimento y le dice bendíceme, y duda aquel hombre, pero dice que olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. En el momento de la fragancia que Isaac recibió, esa fragancia le dio la convicción de que era Esaú, su hijo, el primogénito, y lo bendice. Ahora, la manera en que lo bendice, observe, dice él en su oración, mira, ¿qué dice su Biblia? El olor de mi hijo. ¿A qué huele mi hijo? A trabajo, a varonil, a fuerza, a primogénito, el que lleva la autoridad. Pero no sabía que era el otro, el usurpador. Porque Jacob en el significado de la palabra del nombre Jacob es ¿qué? Usurpador. Que Dios se lo tuvo que cambiar después. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, ahora te vas a llamar ¿qué? Israel, que fue el pueblo de Dios. Sí me están siguiendo, santos. Entonces, cuando ese olor, él dice, mira el olor de mi hijo, como el olor de ¿qué? De campo que Jehová ha bendecido. Qué lindo esto, hermano. El corazón de Isaac, ¿no? La forma de bendecir a su hijo, hermano. Entonces dice, Dios pues te dé el rocío del cielo, porque no eres hombre de casa, eres hombre de afuera. El hombre en su naturaleza fue creado para ser de afuera. No puedes encerrar al hombre adentro, mujer. Suéltalo. Déjalo que vaya a trabajar. Y si no quiere, envíalo. Dale $5 para que lonche y mándalo a hacer algo. Pero el hombre no es de adentro, el hombre es de afuera. ¿Verdad que sí, varones?
Oh, santo Dios. Amén. Entonces la bendición dice el rocío del cielo. El rocío del cielo. De la grosura. Dice, te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Porque el hombre es de afuera para atraer hacia adentro. ¿Sí? Y la mujer es de adentro para mandar hacia afuera. ¿Estamos entendiendo? Son las áreas, los lugares, las posiciones que Dios nos dio. Yo no dudo que en algún momento la mujer ayude al varón y el varón ayude a la mujer. No hay nada de malo en ello. Lo que estoy diciendo es cuál es el rol del género en el cual Dios nos creó. ¿Por qué el hombre hace lo que hace y por qué la mujer hace lo que hace? Estamos entendiendo, santos. Entonces dice, así empezó a bendecirle. Y luego el 29 dice, sírvante los pueblos. O sea, los pueblos te sirvan y naciones se inclinen a ti. ¿Por qué? Porque ahí estaba la bendición y la descendencia. Ahí estaba la herencia de Jehová sobre su pueblo, hermanos. Recuerde, Isaac es el hijo de la promesa. Y Jacob hereda esa bendición y él la va a heredar a los 12 hijos que tuvo, que después serían, ¿qué, hermano? Las 12 tribus de Israel. ¿Me están siguiendo, santos? Sí, entonces vamos otra vez. Que te sirvan los pueblos, las naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinan a ti los hijos de tu madre. ¿Qué quiere decir? Que Esaú, que era el único hermano que tenía que inclinarse a él, hermano. Vamos adelante. Dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, que es las mismas palabras que Dios le dio a su abuelo Abraham. ¿Correcto, hermanos? Abraham, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y cómo se describe el Dios de los cielos? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es el Dios de Sara, no es el Dios de Rebeca y no es el Dios de, ¿cómo se llamaba la de Jacob? Lea, ¿y cuál era la otra? Y Raquel. ¿Correcto, hermanos? No, hermanos. La bendición está sobre el varón porque el varón es cabeza del hogar. Yo sé que hay 2, 3 feministas aquí que me van a agarrar contra la pared, pero es lo que la Biblia dice. Amén. Es rol de género, es, hermano, la identidad de género. No podemos, hermanos, dividir esto, no podemos quitar esto. El varón es la cabeza del hogar. Amén. Digan amén. Esta es la parte donde ustedes se emocionan, varón. Dicen, yo soy. Pero mejor que sea ella, dice. No, espéreme. Usted es. Entonces, hay algo bien tremendo, hermanos. La bendición que le dio fue en base a la fragancia que percibió por la investidura que llevaba. Qué lindo eso. La fragancia que recibió por la investidura que llevaba. ¿A qué huelen nuestros hijos? A fe, a convicción. ¿A qué huelen nuestros hijos? ¿Cuál es la fragancia que Dios percibe de nosotros y que nosotros heredamos a nuestros hijos? Qué lindo esto para pensar, para meditar. Pero aún, hermanos, cuando encontramos a una familia llena de pleitos, mentiras, contiendas, amenazas de muerte, aún así, aún después de todo esto, Dios reposó su gracia sobre esta familia, hermanos. ¿Qué significa esto? Que ciertamente nuestras familias pueden ser conflictivas, que usted puede encontrar cientos, miles, docenas de errores en nuestros padres. Muchas cosas han sucedido, muchas tragedias, muchos distanciamientos y pleitos y lo que usted quiera. Pero aún así Dios nos ha elegido. Dios lo ha elegido a usted para bendecir y para que seas bendición a los demás, hermano. Y tus hijos serán bendecidos. Pero, hermano, usted no conoce mi familia y usted no conoce la mía. Y qué bueno que no la conozco, ni usted la mía ni yo la suya, porque son puros bochinche y pleito y cuánta cosa puede haber. Pero aún así Dios nos amó y la gracia de Dios está sobre nosotros y Él nos ama, hermanos. Así que, ¿y qué quiere decir esto? Que Abraham cometió errores. ¿De quién es la responsabilidad aquí? ¿De Rebeca? No, es de Isaac. Isaac fue, hermanos,
el que debió haber establecido bien, pero esperó muy tarde hasta su vejez y cuando ya estaba ciego para hacer lo que tenía que hacer. Y luego encontramos a Jacob, que cometió un montón de errores. Y luego encontramos a los hijos de Jacob, que qué bárbaros, hermano. Y luego váyase más adelante en la Biblia y encuentra a David, el gran hombre de Dios, ungido de Dios, uno de los peores padres que puede encontrar la Biblia, hermano. O hablemos de Samuel, el tremendo Samuel, un gran Dios nunca dejó caer una palabra a la tierra que salía de la boca de Samuel, pero fue tan peor padre, hermano, tan mal paternalmente, que sus hijos eran perversos también, hermanos. Entonces tú puedes traer mucha amargura y puedes traer mucho dolor en contra de tu papá, y puedes traer muchas frustraciones por parte de papá, pero déjame decirte algo, no deja de ser tu papá. Sí, y Dios lo eligió. Y Dios lo ha bendecido con todos sus errores, faltas, fallas y todo lo que tú quieras. Dios lo ha bendecido y Él carga una bendición para ti, y no puedes despreciar la bendición que está sobre papá, hermano. Si es un hombre que ama, que sirve a Dios, que tiene fe, hay una bendición especial, celestial sobre él, que tú deseas y que la quieres recibir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Están escuchando, santos? Entonces, hay una familia dividida, llena de errores, hermanos, preferencias, pero aún así hay una bendición ahí. Dentro de todo este conflicto hay una bendición muy especial. ¿Qué significaba esa bendición? La bendición en el tiempo del Antiguo Testamento contenía los deseos que un padre anhelaba para su hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que un padre quiere darle a su hijo, hermanos. Observe el anhelo de Isaac. Era Esaú, el primogénito, porque así era como lo había establecido Dios, el primogénito. El varón que abriese la matriz, dice el Nuevo Testamento también, hermanos, será bendecido por Dios. Entonces, Esaú fue primero, Esaú era el primogénito. Esaú era el anhelo de ese padre, de Isaac, hermano. Sin embargo, dentro de todo ese conflicto, diferencias y pleitos y mentiras, ¿verdad? Se perdió aquello, pero la bendición estaba vigente todavía, porque Dios mantiene su palabra y sus promesas. Y Dios va a bendecir aún en el error humano. Dios va a prosperar. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces el deseo, el anhelo de un padre era bendecir a su hijo, y su hijo debería de esforzarse en el cumplimiento de esa promesa. Había dos partes: una, la del padre que transmitía la bendición de Dios, y la del hijo que la recibía y se esforzaba en ella. ¿Sí? Entonces ahí encontramos estos dos elementos, estas dos brazos que mantienen y sustentan la bendición de Dios. Abraham bendició a Isaac. Ahora Isaac iba a bendecir a Esaú, pero ahora fue Jacob. Fue bendecido Jacob, y Jacob tenía que bendecir a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente se iba a transmitir la bendición del Señor. Por eso es que la religión judía permanece hasta el día de hoy, hermano. ¿Por qué permanece hasta el día de hoy? Porque se transmite en los lazos familiares. Nada tiene que ver ni con tierra, nada tiene que ver ni con cultura, ni con sociedad, ni con política. Es en los lazos familiares donde un padre le hereda a un hijo. De ahí porque la importancia de la fe cristiana, que se transmite a los hijos, junto con la bendición de Dios. Ahora, ¿en qué consistía esta bendición? 3 puntos rápidamente. 1. Hijo, yo deseo que seas prosperado en todo. Lo primero que le heredó fue la prosperidad en todas las áreas de su vida.
tanto en la económica como en la física como en la familiar, hermano. Que Dios provea generosamente y que tengan lo necesario. Si hay algo que vamos a transmitir a nuestros hijos, es que ellos sean más bendecidos de lo que hemos sido bendecidos usted y yo. Y no es por nada, pero usted y yo hemos sido bendecidos. Dios ha estado con nosotros y nos ha prosperado y nos ha dado abundancia y nos ha dado bienes, y la gracia de Dios está sobre nosotros, aún con todos los errores y fallas que tenemos, porque Dios nos ama. Ahora imagínese lo que nuestros hijos van a recibir, hermano. Hermano, es que esto va en crecimiento. Dios te bendice a ti. La bendición que tú tienes, tú la transmites a tus hijos, y tus hijos multiplican esa bendición si son obedientes, si entienden, hermano, lo que es el concepto de la herencia espiritual de Jehová, hermano, de nuestro Dios que está en los cielos. ¿Cuál es el punto aquí? Que seas bendecido, que seas mejor y más grande que tu padre. De eso se trata la bendición, hermanos. Eso es lo que heredaba Isaac. Una bendición de multiplicación, de bendición, de prosperidad, de bienestar, de grandeza, hermano. El Señor iba a bendecir. ¿Qué hizo con la nación de Israel? Se volvió en una nación poderosa, en una nación permanente, con un Dios grande y poderoso en los cielos. Ciertamente 400 años bajo la esclavitud, pero Dios los rescató y los bendijo y los prosperó y los hizo conquistar una tierra e hizo una nación grande y poderosa, hermano. Esa es la descendencia. Cree que tus hijos serán bendecidos por la bendición que tú tienes como padre que eres, hermano. ¿Me están siguiendo, santos? Número 2. Van a ocupar un lugar en la historia. Esto es muy interesante, pero muy interesante, hermanos. ¿Qué se hereda a los hijos como padres? Se les hereda propósito de Dios. Se les hereda voluntad de Dios. Se les hereda algo, hermanos, que lleva un cumplimiento divino. No solamente, hermanos, es bendecir a nuestros hijos con lo mucho o lo poco materialmente que podamos tener, pero la más grande herencia es los propósitos de Dios. Muchos de nosotros venimos de hogares no cristianos. Entonces no heredamos bendición porque no conocían de Dios. Pero al momento de conocer a Cristo, Cristo enriqueció nuestras vidas y nos bendijo y nos dio propósito y significado. Y Dios hizo de nosotros grandes cosas. Ahora lo que nosotros tenemos en propósito, en voluntad de Dios, en visión de Dios, se lo heredamos a nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos lo heredan y se esfuerzan en esa bendición y lo practican y son bendecidos y alcanzarán niveles más altos de los que nosotros pudimos alcanzar, porque ellos tienen un lugar especial en la historia. Usted va a dejar el mundo mejor que como lo recibió. Amén. Y va a dar al mundo hijos mejores. ¿Aló? La idea es que cuando llegue tu tiempo, tus hijos te cierren tus ojos. He visto muchas tragedias y yo las he vivido cuando los padres tienen que cerrar los ojos de los hijos. ¿Me entienden ustedes? Es tan difícil, porque lo que la historia de la naturaleza nos enseña es que los hijos cierren los ojos de los padres. Y es de mucha satisfacción que un hijo venga a papá en sus últimos días y le pida su bendición. Y haya una oración, y haya una transición de bienes. Bienes no solamente materiales, pero bienes espirituales. Herencia divina, llamamiento, fe, convicción, servicio a Dios. Y que ellos mismos lo pasen a sus hijos y a los hijos de los hijos. Y si Dios te presta vida,
mires una tercera y cuarta generación sirviendo al Dios de los cielos y siendo prósperos y bendecidos porque heredaste la gracia y la gloria de Dios. Eso es hermoso, maravilloso, hermanos. Recuerda que lo más valioso que tú tienes es tu fe, es a Cristo en tu corazón, hermano. Y lo mejor que le puedes dar a tus hijos es precisamente eso. Con todas tus fallas, faltas y errores, les estás dejando un tesoro espiritual, celestial, glorioso, que les va a hacer mucho bien a ellos. Estamos comprendiendo, hermanos. Este lugar en la historia enseña a nuestros hijos a ser ejemplo de justicia y de bien, porque así los enseñamos nosotros, a ser justos y a ser hombres de bien. Ese es el ejemplo que les hemos dado. Espero que eso sea ejemplo de obediencia a Dios. Cuando ellos heredan esto, hermano, la bendición de Dios los va a prosperar. Porque yo sé que el deseo de tu corazón es que a tus hijos les vaya bien. Lo que puedes darles, lo que puedes heredarles es tu fe, es a tu Dios, es toda palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Dale a ellos, déjalos que ellos hereden. Y más tremendo, el cumplimiento de la voluntad de Dios, hermanos. Y eso les va a dar lugar en la historia. Ellos van a trascender. Van a hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales. Van a ser usados por Dios. Porque eso es lo que heredaron. Lo que heredó Jacob y que le tocaba a Esaú. Cuando usted lee la escritura, usted encuentra algo muy interesante, hermano. Cuando Esaú volvió con la vianda, con el alimento, y le dijo: papá, come, porque después que comas quiero que me bendigas. Y dice la escritura que Isaac se estremeció. ¿Por qué se estremeció? Porque solamente había una bendición. Y dice la escritura que cuando Esaú se dio cuenta, dice que pegó un grito. Dice que gritó con amargura y le dijo: bendígame. Pero acuérdese que él ya había despreciado su primogenitura. Recuerde que él ya había hecho un mal. Él ya había cometido una falla que le había costado ya la herencia bendita. Y hay muchos hijos ingratos que han perdido la bendición porque no han entendido lo que su papá le ha dicho, lo que su papá le ha heredado, el consejo que les ha transmitido. Y la deseó. Y de ahí vino una amargura más grande, hermano. ¿Por qué? Porque hay algo que no debes perder. Es la bendición de tu papá. No la debes descuidar. Porque es una herencia bendita. Porque te irá bien. Vuelvo a repetir y tal vez sea muy enfático en esto. Ciertamente, papá cometió muchos errores. Ciertamente hay muchas fallas en él. Ciertamente Abraham hizo mal, Isaac hizo mal, Jacob hizo mal. Pero Dios mantuvo su bendición en la herencia. La prosperidad en la herencia, en la bendición, ahí está todavía. Y eso permanece, no importa el error que se haya cometido. Dios cumple su palabra y su promesa. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y serás de larga vida y serás bendecido y prosperado. Eso no te lo puede quitar nadie. Quita la amargura, quita el enojo, perdona a papá, perdona a mamá, acércate a ellos, ámalos, recibe su bendición, aún con todos los males que pueda haber. Ahí está la bendición de Dios, hermano. Mucho más si papá y mamá sirven a Cristo, si son hombre y mujer de fe, si son personas que son temerosas de Dios. Hay una bendición en ellos que tú no puedes perder. Una herencia bendita. ¿Me están siguiendo? El último. La razón por qué iba a ser bendecido, por qué Abraham fue bendecido, era porque Dios le dijo: serás bendecido para que bendigas a todas las naciones. Qué hermoso eso, hermanos. Dios nos ha dado un lugar en la historia y nos ha dado propósito
para ser bendecidos, para que nosotros bendigamos. Ahora, ¿cuál es la manera más hermosa y más grande de bendecir a un mundo en oscuridad y en tinieblas? Con el plan de salvación, hermano. Con el santo evangelio que Dios nos ha confiado, con la gran comisión que Dios nos ha dado, hermano. Por lo tanto, cuando somos participantes del cuerpo de Cristo, hermano, cuando financiamos el cuerpo de Cristo, cuando bendecimos con operación, con trabajo, con esfuerzo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo, hermanos, es haciendo tesoros para el reino celestial. Y esos tesoros se heredan también a nuestros hijos, y nuestros hijos, hermanos, serán bendecidos y prósperos porque serán partícipes también de esa grande y hermosa bendición. Espero que lo esté escuchando, hermanos. Entonces, somos bendecidos para bendecir. Propósito, lugar en la historia, significado. Entonces tenemos un compromiso misional que cumplir, hermanos. Somos una familia bendecida para bendecir todas las familias de la tierra, según la promesa del capítulo 12 de Génesis. Por lo tanto, déjeme terminar con esto, hermanos, porque vamos a orar. Los hijos necesitan escuchar las expresiones de anhelo que cada padre de familia tiene para ellos. Necesitan oírlo, padre de familia. Necesitan escucharlo de usted, padre de familia. Mi hijo, yo quiero que tú seas bendecido. Yo he heredado de parte de Dios bienestar, salud, economía saludable. Yo he sido próspero, el Señor ha estado conmigo. Y ahora yo quiero que tú recibas esa misma bendición y que la heredes. Y antes de que te cierren los ojos los hijos, tú puedas bendecirlos, tú puedas orar por ellos, tú puedas sentir la fragancia de fe que hay en ellos, el amor que Dios ha puesto en sus corazones, el respeto que tienen hacia ti. Todo eso lo estás sembrando hoy con perseverancia, con amor, con fidelidad, instruyendo. Cometimos muchos errores, sí, pero nos vamos a enmendar. Porque Dios es bueno. Amén. Y luego esto no termina, porque algunos de ustedes han tenido hijos y no les fue muy bien con sus hijos, pero ya vienen los nietos, alcahuetes, como yo. Hermanos, esto no termina. La bendición a los hijos de los hijos, imponer manos, bendecirlos y decirles, comunicarles las grandezas de Dios que están en mí y que ahora las transmito. No corresponde a mamá hacer esto. Esto es patriarcal, esto es paternal, esto es varonil. Varón, bendice a tu hija. Varón, bendice a tu hijo. Varón, hazle a tus hijos una vestidura espiritual que tenga un olor fragante de fe y de convicción y de servicio y de amor a Dios como lo tienes tú. De fidelidad, de perseverancia, de amor por las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nuestros hijos van a recibir? Aquí viene. No un empuje violento, no regaños, no quejas. Nuestros hijos no necesitan estar escuchando esas palabras ásperas de frustración, de enojo, de ira. Lo que ellos necesitan escuchar es palabras de inspiración. Lo que ellos necesitan es dirección. Lo que ellos necesitan es esperanza. Y todo eso lo van a ver en ti, padre de familia. Tú eres el indicado. Tú eres donde los hijos voltean a ver cuando hay caos, cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Todos voltean a ver al patriarca, a ver qué va a decir el patriarca,
a ver qué va a decir papá, a ver cómo papá mira la situación, a ver si le hace caso a su mujer. No, toma la decisión, toma el encabezado, toma el lugar, la posición y dice: así se sirve a Dios, así se ama a Dios, así se es fiel a Dios, así se trabaja para Dios, así se esfuerza para Dios, porque tenemos la vestidura de olor fragante de fe y de convicción. Y cuando los hijos y las hijas miran esto en papá, entonces su fe se fortalece, se inspiran, hay esperanza en ellos, hay confianza, hay seguridad, y vuelven del cristianismo toda una profesión. Y aquí viene, cuando van a cerrar tus ojos y en el funeral, con muchas lágrimas se van a parar y van a decir: mi papá era un hombre de fe, de servicio a Dios, un ejemplo a seguir, era un roble, aleluya, firme. Mamá es mamá, ¿verdad que sí? Porque mamá, el hijo casado llega y se queja de su esposa, y mamá le dice: ay, pobrecito mi hijo, venga, no le hace los frijolitos como yo se los hago. Esa bruja fea. Porque eso era Rebeca con Jacob. ¿Usted sabe por qué? Híjole, ya iba a terminar. ¿Usted sabe por qué Rebeca le tenía coraje a Esaú? Porque Esaú se casó con una mujer, con varias, que no le agradaban, o sea, de otras fe, de otras convicciones, y se casó al drede para hacerle contrapeso a papá y a mamá. Pero ¿quién resiente más? Mamá. Nomás para que lo evalúe ahí. Entonces, mamá es mamá. Mamá, siempre mi niñito, Pero cuando llega papá y encuentra al muchacho en la casa, lo primero que papá le pregunta: ¿usted está casado? ¿Qué está haciendo aquí? Es que mi mujer, nada, a mí no me importa, usted se casó, usted le eligió, usted se me va. Eso es papá. Esta es la parte donde se oye una voz ronca que dice: amén. Papá, fuerte. Mamá es sentimental, ¿verdad? Como Rebeca con Jacob. Pero papá es fuerte, sólido, estable. No esperes verlo llorar, de vez en cuando. Ya cuando están viejos se ponen medio chillones, pero muy de vez en cuando. Eso es papá, hermano. En él descansa el sacerdocio, en él descansa la herencia, es la bendición que tienes que buscar. Tienes que ir y inclinarte a él y decirle: papá, bendíceme, pon tu mano sobre mí y transmite lo que Dios te ha dado, que yo lo recibiré y me esforzaré en ello, porque en ti hay herencia bendita, herencia de Dios. No se te olvide lo que Dios ha puesto en ti, varón. Eres padre de familia, eres hombre de Dios, eres el ungido del Señor, eres el sacerdote santo, eres la cabeza del hogar, eres el que tiene la dirección, eres tú el que voltean a ver en el momento de crisis. Cuando quieren ser alcahueteados van con mamá, pero cuando quieren un consejo firme van con papá. Aleluya. Vamos a pararlo aquí. Amén. Porque vamos a orar mejor. Es que había más, pero yo creo que ya es suficiente. Mire, varón, guarde esto en su corazón, por favor. No los veo, pero guarden esto en su corazón. Ya estoy como Isaac. Guarde esto en su corazón. Sobre ti reposa la bendición del Señor. Sobre ti. Y tú eres el que transmites esa bendición de prosperidad. Amén.
Pongámonos de pie, por favor.